We're Paul Shore, and today is still Saturday, March the 4th, 2017, and we were at Museo Provincial de Artes in Santa Rosa, La Pampa, Argentina, and we have Miguel de la Cruz, who's giving a tour right now, and we're going to go walk over there and see what he has to talk about. Thank you very much, and we'll see you soon. Durán, me estoy saliendo un poco del libro, Durán hacía estos talleres humanizados. Yo no sé si son de lo más logrado, no es de lo más logrado Durán, me parece a mí, pero fue un intento de esa metamorfosis humana o humanoide que hacía a través del caldero, de un elemento local y donde era un símbolo, era una cuestión simbólica que representaba a los judíos errantes que se habían establecido en La Pampa a principios del siglo. Son algunos esfuerzos, como si quieres, son ensayos para también citar un poco su época. No es lo más logrado para mí, ¿no? Pero es un intento interesante. Lo otro es mucho más académico, como ustedes ven. Y una cosa, con esto no estoy desmereciendo. Yo creo que el arte uno tiene que, por lo menos resuena el oficio, resuena las intenciones. Por eso digo, a veces el arte se desplaza, pero es para volver con otras formas. Por eso puse el ejemplo de Pettoruti. El ejemplo de Pettoruti es eso, que es un autor que si bien geometriza, pero toma mucho de la luz argentina y la convierte en sifones, en planos, en ventanas, entrando el sol de mediodía, con una mesa donde están los elementos básicos de la familia argentina. Es decir, que de alguna manera lo mismo hace Berni, que toma cosas del paisaje del interior. Y no es que, obviamente, que hace un arte naturalista, pero no se olvida de ese paisaje. Como Danelli tampoco se olvida de una cierta figuración o de un cierto impresionismo o de paisajes inclusive de las zonas de la Boca. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Tendría que dar tal vez un ejemplo con figuras concretas. Pero bueno, esta sería la sala de los Durán con dos acompañantes que tienen que ver más con la parte íntima, por la cocina, por esa cuestión un poco romántica de acá. Esto es un cuadro muy romántico, más que romántico diría novelesco. Tiene mucho de la cosa de la teatralización novelesca romántica, ¿no? Bueno, después otra de las cosas, de las resonancias que hay, es que, bueno, Santiago José Histérico, que es un pintor que tiene una máscara ya de la madre, lo hace a Durán también. Quiero decir que el inicio de esta colección es extraño en que son, como se dijera, la amistad con gente que no está en el centro de la vanguardia, pero es como que se acompañan. Se acompañan, digamos, desde aquellos artistas que son más refinados hasta aquellos que son más populares. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, está bueno, les quería hablar de Deleuze un poco. Bueno, este señor Deleuze, sí tuvo un contacto con las vanguardias a principios del siglo en París. De hecho, cuando vino a la Argentina, vino para presentar las ilustraciones de Las Flores del Mar, de Baudelaire. No, él es bello. Así era bello. Bueno, es un grabador muy minucioso, de alguna manera yo les quiero mostrar algunas cosas que tengo acá. Tengo un diario viejo. No solo que él trabajó
por supuesto, los temas religiosos, pero creo que con una perspectiva y una visión diferente, escénica o fragmentaria de esas escenas. Esta es una obra del año 44. Pero él, además de ser pintor, dejó de pintar, se dedicó al grabado, siempre trabajó como una sobredimensión de las escenas. Ustedes ven acá, a ver si tengo acá, este es un diario viejo, cierta monumentalidad que por momentos es exagerada, casi no. Acérquense, por favor. Estas son obras nacidas en esa época que les digo, de Baudelaire, de los Evangelios. Y ahí es un grabado muy minucioso que tiene esa... A mí me hacen acordar a cosas de Escher. Hay cosas de Escher, de atmósferas de Escher, que si bien no es la poética de Escher, que es mucho más geométrica, sí, esa atmósfera casi de la oscuridad, casi medieval, ¿no? Uno siente esa cuestión del medioevo, de esa sobredimensión un poco irónica por momentos, porque acá hay unos personajes que de alguna manera están sobredimensionados y tienen como una cierta ironía o un simbolismo importante. Entonces Deleuze produce un corrimiento respecto de las otras obras que estamos viendo acá. Porque tampoco le terminaban de convencer los vanguardistas. Tampoco, él se peleó bastante con los vanguardistas en París. Convivió con ellos, pero no los terminó de aceptar del todo. De manera que no sé cómo se llevaba con esta gente, pero evidentemente hizo amistades. ¿No? Tampoco se puede decir que es un clásico total. De hecho, no le interesaba la perspectiva renacentista ni nada. Estaba totalmente en desacuerdo. Bueno, acá tiene una serie de sus autorretratos. Acá era más joven. Este es un hombre ya mayor. Y trabajaba, como les dije la otra vez, con agujas de tejer. Lo que hacía es que calentaba cortafierros al rojo vivo, lo ponía en una moza y le daba un golpe y producía la canaleta, la aguja de tejer. Y trabajaba de esa manera. Trabajaba bastante con eso. Muchas de estas líneas se han trabajado con agujas. Bueno, quiero decir que esta técnica, las personas que, bueno, uno puede saber o no saber de grabado, pero bueno, cualquiera se da cuenta que es un hombre que maneja una técnica, que sabe lo que quiere y que tiene también una capacidad de distanciamiento, no es una mera representación de la figura humana, ¿sí? Y lo mismo pasa con este señor Giochini. Bueno, es un pintor, fíjense, que ya acá la pincelada es diferente a otras cosas más. No podemos decir que es totalmente un naturalista del siglo XIX. Tiene algunos elementos del impresionismo con una pincelada que no es impresionista, que es mucho más expresionista, se diría. Tiene esa direcciona, es decir, acá la pincelada parece que construye el plano y el fondo, ¿no? Es decir, es un hombre que, fíjense el trabajo que hace, prácticamente son pinceladas, ¿no? Que van construyendo muy este plano. Bueno, él trabajó mucho sobre los pescadores, al punto que se fue a vivir a Mar del Plata y allá, como pintó tantos pescadores, el museo del puerto de Mar del Plata se llama Cleto Giochini, porque es un homenaje a él. Bueno, otro que participó del salón es Ramoneda. Esto es muy extraño el tema de esos historiadores, podrías alguna vez ver que podríamos conversar de esto, porque este hombre es de Barcelona. Y digo, estos extranjeros que se vinieron acá a La Pampa, algunos de ellos que estuvieron acá o que se fueron al interior del país. Bueno, este señor estuvo viviendo en Buenos Aires con su familia. Ya era pintor, había tenido formación en España. Y bueno, le dieron una beca, porque se ve que ya prometía, era bastante joven, en el año 37.
y le dijeron que podía elegir un lugar del país para ir a pintar, para quedarse a pintar. Y él eligió Jujuy. Bueno, se quedó enamorado de Jujuy y se quedó a vivir en Jujuy. Se compró una casa, tuvo una familia, tuvo hijos. Luis es uno de los hijos que en este momento dirige el museo que él creó. Y bueno, le dicen el pintor de la quebrada, y es un español. Para mí esta suerte de paisano de monte es un paisano velasquiano, digo yo. Para mí está siempre, yo lo siento que anda de a caballo y pasa por una ventana. Siempre lo siento así, que le vuela el pañuelo, es como alguien que pasa de a caballo y te mira. Lo siento así. Y tiene esa cuestión, bueno, este tipo de pinceladas muy de Velázquez. Velázquez resuelve algunas cabelleras así, ¿no? Bueno, es muy extraño eso, digo. Una reserva. A ver, vieron a Antonio López García, el pintor español, que sigue el realismo en España, que es actual. Él dice una cosa, le preguntan ¿por qué tiene tanto realismo? Y él dice, lo que pasa es que es cierto que la representación, como digamos, jodió mucho, se repitió mucho. Pero, ¿qué pasó con la percepción? Porque todo se volvió tan subjetivo y autónomo que yo quisiera decir, para vos la luna es plateada. Entonces te la voy a pintar para que vos me digas, ¿vos percibís la luna así? ¿Se entiende? Es decir, podemos, en esa, como la representación tiene tanta mala fama, él se dice, pero en la percepción del mundo, del espacio, todavía seguimos con esta algo social que nos una en la percepción básica. Entonces voy a pintar así para ver si vos coincidís conmigo en que la luna brilla así y que los edificios son así. Es una ironía, ya lo sé, pero es una manera también de esa reserva de la percepción, de la inmediatez de las cosas, de poder ser sintético en la expresión, de poder captar algo. Si yo veo las cosas así, la mirada todavía pertenece a una comunidad de seres humanos. Entonces, a eso le llamo reserva. Esto no es algo que hay que volver acá, pero resuena con estas cosas de nuestra época. Aún cuando no existan más estas cosas. Yo creo que estas obras piden todavía ser revisadas. De hecho, Luis, el hijo de este señor, trata el paisaje de la quebrada, pero de forma geométrica. Fue haciendo toda una geometría, entonces lo único que ve unos planos geométricos que parecen un paisaje cristalizado. Me hace acordar muchas cosas de Pettoruti, de esa concepción, no digo que tenga influencia, esa concepción del espacio. Y bueno, ese hombre está haciendo esa revisión. Es lo mismo que les decía hoy respecto de Verdi o de Pettoruti. Ellos saben que tienen que trascender este realismo, este naturalismo, pero también saben que hay que mantener algunas cosas, porque hacen la tradición de un arte del país también, ¿sí? Todavía creen en un arte nacional, a su manera. Creen en una luz, creen en una forma de ver las cosas, pero saben que hay cosas que tienen que presentar otros lenguajes. También se va entendiendo más o menos cómo la veo. Hey, this is Howard Paul Shore, and I'm back, and I just want to thank Miguel de la Cruz for the fantastic tour. I know that you had a lot to say because this place is very important, and I hope that you enjoyed the brief tour. And if you ever want to see a great art museum in the city of Santa Rosa, La Pampa, Argentina, come to Museo Provincial de Artes. And today is still Saturday, March the 4th, 2017. I'm Howard Paul Shore. Thank you very much, and good night. Bye-bye.